Bueno, vamos a analizar. Este es una interpretación de gráfico, ¿sí? Esto es un gráfico en el cual en el eje vertical está hablando de temperatura, se está marcando la temperatura, y en el eje horizontal se está hablando del tiempo. La temperatura está en grados centígrados y el tiempo está en horas. Eso es lo que uno tiene que tener primero que nada claro. Esto lo que me va indicando que acá en el instante cero, acá habían, esto va de 5, 10, 15, 20, 25, así va. Así que acá esto debe ser, esto es 5, esto es 10, así que esto arranca en 2. ¿Ve? En 2 grados fue pasando el tiempo, la temperatura fue bajando, bajando, bajando hasta este momento. Se mantuvo, ahí fue subiendo, subiendo, subiendo la temperatura hasta acá. Ahí fue bajando, bajando, bajando. Y siempre eso se mide en el tiempo. Vamos a ir a las preguntas. Dice, responde a las preguntas usando el gráfico de la actividad uno. Este es el gráfico de la actividad uno. Este es el gráfico. ¿En qué momento del día hizo 4 grados? Dice esto. Bueno, si uno se fija, 4 grados estaría acá, vengo acá, choco ahí con la función, vengo acá. Y si estos son las 4, 8, 12, 16, así va esto. 8, 12, 16, 20, 24. Esto es 0, 4, 8, 12, así está. Entonces 8 a las 10. A las 10 horas hizo 4 grados. Y después hizo 4 grados nuevos, sí, en este momento. A las 24. ¿En qué momento del día hizo 4 grados? En dos momentos, acá y acá. ¿Cuándo fue la temperatura máxima? Bueno, la temperatura fue máxima acá. En este instante la temperatura es máxima. Y puedo decir que fue a las 12 horas. ¿Cuándo fue la temperatura máxima? A las 12 horas. Y la mínima fue acá, a las 4 de la mañana. A las 4, ¿sí? Horas. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque esto empezó a bajar, a bajar, a bajar y es lo mínimo. Más de eso ya no baja. ¿Y cómo me di cuenta que esto es lo más alto? Porque fui subiendo, subiendo, en un momento no sube más y empieza a decrecer. Cuando algo pasa de crecer a decrecer, hay un máximo. Y si por el contrario pasa de decrecer, como acá, de decrecer y en un momento crecer, hay un mínimo. Bien, dice, ¿es cierto que la temperatura fue disminuyendo a partir de las 6 de la tarde? Y esto de las 4, las 6, no, no es cierto, porque acá la temperatura empieza a aumentar. O a ver, esto es 12, esto es, no, esto era 8, 12, acá es como las 14 horas, en realidad esto de 12 no es 12, es 14. 16, 18 horas, sí, sí, porque esto está acá son las 18 horas. ¿Es cierto que la temperatura fue disminuyendo a partir de las 6 de la tarde? Sí, es cierto. Indique dos intervalos de tiempo en los que la temperatura aumentó y dos lo que disminuyó. Bueno, dos donde aumentó, yo podría escribirlo así. Mire, aumentó de acá, de las 4, ¿sí? Hasta las 14. Desde las 4 hasta las 14 horas, que es esto, aumentó. Y dice, indique dos intervalos en los que la temperatura aumentó y dos en los que disminuyó. Bueno, esto aumentó. También podría poner como me pide 2 acá, como me pide 2 también podría escribir esto. Podría decir, bueno, aumentó de 4 hasta acá, hasta las 7. De 4 a 7 aumentó. Y luego de 7 a 14, eso aumentó. Y disminuyó, bueno, disminuyó de las 0 horas hasta las 4 y luego disminuyó de acá, desde las 14 horas hasta las 24. Fue disminuyendo la temperatura. Esto es disminuyó. Bien. ¿Es cierto que la temperatura disminuyó más entre las 19 y las 21? Y las 19 sería acá y las 21 sería acá.
En realidad no es cierto porque acá hay una brusca caída de la temperatura más que acá. Así que no es cierto. Y entre las 1 y las 3 bueno, 12 esto era 8 10 12 entre la 1 y las 3 sería acá, claro. Entre la 1 y las 3 acá sí es cierto que la temperatura disminuyó más. Entre la 1 y las 3 porque decae más rápidamente acá. Entre la 1 y las 3 expliquen cómo se dan cuenta en el gráfico. Bueno, por esto que estamos marcando acá en el gráfico. Eso sería la interpretación de esta función. Muchas gracias. Bueno, muy bien, acá tenemos otro gráfico en la cual nos hacen una serie de preguntas. Este gráfico es, muestra la variación del peso de Sebastián en función del tiempo, desde el día en que nació hasta que cumplió 30 años. Así que el tiempo está en años y este eje vertical está en kilogramos. Durante los primeros días de vida, los bebés suelen perder aproximadamente el 10% de su peso, pero la recuperan rápidamente y por eso no se alcanza a distinguir en este gráfico. Muy bien. Bueno, esto dice, ¿cuánto pesaba Sebastián cuando cumplió 3 años? Entonces uno tiene que venir acá. Esto va de 2 en 2, 2, 4, así que 3 estaría ahí. Entonces cuando dice, ¿cuándo cumplió 3 años? Bueno, voy ahí al 3 y dice, ¿cuánto pesaba cuando cumplió 3 años? Y esto va de 6 12 18 24 va de 6 en 6. Así que 6 12 15. ¿Cuánto pesaba cuando cumplió 3 años? 15 kilogramos. Y cuando cumplió 17 bueno, acá tenía 12 14 16 17 va a ir por acá, va a ir por acá, va a ir por acá. Y de ahí me choco acá y esto me dice que pesaba 48, 54, 60, 63 más o menos. Así que cuando pesaba 17 pesaba 63 kilogramos aproximadamente. ¿Cuánto pesaba cuando nació? Bueno, cuando nació, ahí esto pesaba como 3 kilogramos, porque está entre la mitad, entre 0 y 6, así que puedo decir que pesaba unos 3 kilogramos. ¿Cuál fue el valor máximo que llegó a pesar? Bueno, lo máximo que llegó a pesar fue en este momento, ¿sí? Lo máximo que llegó a pesar fueron 90 kilogramos. Lo máximo fueron 90. ¿A qué edad alcanzó eso? Bueno, la edad me fijo ahí. Bajo, 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 bajo. Y a los 24 años. 24 años. Pesó 90 kilos. ¿Es cierto que Sebastián aumentó más de peso en los primeros 5 años de vida? En los primeros 5 años de vida aumentó de 3 a 18 kilos, así que de 3 a 18 pasó. Y dice que entre los 18 y los 23, bueno, entre los 18 y los 23, esto es 14 16 18 18 está acá y 23 está por acá, y de acá a los 18 pesaba 64 más o menos, y ahí 72 9 kilos. Y acá no, no es cierto. ¿Es cierto que aumentó más de peso los primeros 5 años? Sí, es cierto. Porque acá pasó de pesar 3 a 18 kilos, aumentó 15 kilos. En cambio acá no, no aumentó ni 10 kilos. Después dice, ¿durante qué año Sebastián aumentó más de peso? ¿Y en cuál adelgazó más? Bueno, ¿en qué año aumentó más de peso? En donde son más bruscas estas, ¿ves? Entre por acá, entre los 22 y los 24 años, uno puede decir, en esta etapa aumentó más de peso. ¿En qué año aumentó más de peso? De 22 a 24. ¿Y en cuál adelgazó más? Y ahí de 24 a 26. En donde justamente aumentó más, dijo, no, bueno, voy a tener que bajar. Y ahí bajó más.
¿Durante qué año aumentó más de peso? Eso ya. La forma del gráfico entre los 22 y 26 es muy diferente a la forma que tiene el resto. ¿Qué sucedió en ese periodo con el peso? Y subió bruscamente y bajó también bruscamente. Eso sucedió. Completa el gráfico hasta los 32, sabiendo que cuando cumplió 32, Sebastián pesaba 69 kilogramos. Así que esto 28, 30 y 69, esto estaba acá. 60, 66 y va a venir por acá a los 32, entonces el gráfico llegará hasta ahí, hasta donde esto llegue a 69 acá. Muy bien, eso sería interpretación de gráficos. Muchas gracias.